La semana pasada el hermano Luis me dijo que estaba vacante el día 4 de diciembre si quería yo predicar. Le dije que sí. Pero luego que acepté, me encontré qué tema hablar, porque en el mes de diciembre sabemos que se habla del nacimiento de Cristo Jesús. Noviembre se está con el Thanksgiving. Diciembre ahora es el nacimiento de Cristo Jesús. Pero como todavía quedan 3 sábados más, yo me imagino que el pastor va a tocar ese tema. Pero yo quería mencionarlo porque hay muchos errores que aún predicamos desde el púlpito. Por ejemplo, uno de los errores es que los reyes magos o los sabios del oriente fueron al pesebre donde nació Jesús. Es una tremenda mentira. Los sabios nunca estuvieron en el pesebre. Si fueron, fue por curiosidad para ver. Lean los evangelios y van a ver a dónde fueron los sabios cuando llegaron a Jerusalén. Pero todas las representaciones que se hacen en todas las iglesias cristianas, se presenta el pesebre, el niño Jesús, ¿verdad?, ahí con un muñequito, y los sabios que llegan para ofrecer sus ofrendas. Eso nunca sucedió en un pesebre. Sucedió en otro lugar, que lean su Biblia y ahí le va a decir dónde fue, pero no fue en un pesebre. Pero dejemos aquello de lado. Y el tema de esta mañana es un tema que va a decidir, de acuerdo a la recepción de ustedes, cuál va a ser mi vida cristiana de aquí en adelante. Y va a depender inclusive no solamente mi vida cristiana en esta tierra, sino también la eternidad. Yo voy a hablar acerca de ese misterio. Un misterio escondido por siglos y siglos y siglos y más siglos. Y está en la Biblia, por un misterio escondido. Y yo sé que nos gusta cuando se habla de misterio o de cosas secretas, nos abrimos los oídos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un misterio que si cada uno de ustedes lo aceptan en su vida cristiana va a ser totalmente diferente. Aceptamos a Cristo de 1000 maneras diferentes. Aceptamos a Cristo en forma moral. Estamos de acuerdo con todas las enseñanzas del Señor Jesús. Aceptamos al Señor Jesús intelectualmente. Estamos de acuerdo con todo. Aceptamos al Señor Jesús aún espiritualmente. También estamos de acuerdo con aquello. Lo aceptamos de todas las maneras diferentes, pero no aceptamos a Cristo en ese misterio, que es lo más importante de toda la Biblia. Y encontramos que ese Cristo se lo ha representado de 1000 maneras diferentes. Si vamos al África, vamos a encontrar que muchos cristianos adoran a un Cristo negro. Ellos desconocen al Cristo que nosotros conocemos. Para ellos es un Cristo negro. Si vamos al Oriente y nos encontramos con cristianos, vamos a encontrar que adoran a un Cristo con los ojitos chinitos. No como el Cristo de nosotros. Ya ese Cristo se lo ha representado, vuelvo a repetir, de muchas maneras. Si vamos al Brasil y vamos a Río de Janeiro, no podemos dejar, porque de todas partes vamos a ver el Corcovado, un cerro
Y arriba de ese cerro, el famoso Cristo, conocido como el Cristo del Corcovado, porque está en un cerro. Es el tercer ídolo o imagen de Cristo más grande del mundo. Tiene casi 100 pies de altura, solamente la pura imagen, más todos los 8 pies o cerca de 30 pies que tiene el pedestal donde está colocada la imagen. Si visitan la provincia donde yo nací, Mendoza, allí y queremos ir a Chile, vamos a llegar al Cristo Redentor, a más de 4.000 pies de altura, más de 12.000 pies en las nieves eternas. Vamos a encontrar un tremendo Cristo de mármol blanco. Está justamente en el medio. La mitad de la imagen está en Chile y la otra mitad está en Argentina. Muchas cosas curiosas. Hace unos poquitos años se hizo un Cristo especial para sumergirlo en lo más profundo del Pacífico. Y allí en el fondo del mar hay una imagen de Cristo. Y encontramos a ese Cristo en mil maneras diferentes, ¿verdad? Lo encontramos llevado de una cadenita, colgado allí como un crucifijo. Lo encontramos en estampas, lo encontramos en los hogares, los encontramos en mil maneras diferentes. Pero el gran misterio no es ese. Ese misterio es Cristo. Y encontramos que los artistas se esforzaron por hacer de ese Cristo su obra maestra. O por lo menos quisieron recordar su arte. Llevado en el lienzo los pintores, llevado al mármol los artistas. Y encontramos que hubo un lienzo que anduvo de mano en mano, cambió muchas veces de dueño. En el año 1953, y noten esto, hermano, es importante. En 1953 se vendió ese lienzo donde está el Salvatore do Mundi, el Salvador del mundo, Cristo con su mano derecha levantada. Se vendió por 45.000 libras esterlinas, unos $50.000. 1953 cambió de mano y se pagó por esa obra, digamos $50.000, cifra redonda. Pasan los años y esa persona que tenía ese lienzo en su hogar, llega el año 2017, hace poquito, 4 años atrás, y esa misma obra se vendió, y escuchen bien, por $450.300.000. ¿Escucharon bien? Un lienzo que en el 53 se habían pagado $50.000. Ahora se pagan $450.300.000. ¿Qué cambió? Porque esas obras, con el título del Salvador do Mundo, no se sabía exactamente quién era el pintor. Estaban en duda. Se creía que era una copia de una obra maestra de Leonardo da Vinci. Y tantos estudios se hicieron que se comprobó a ciencia cierta que era la obra original de Leonardo da Vinci. Ahora sí se pagó porque se sabía quién era el autor. Ahora, hermanos,
¿Quién es el autor de nuestras vidas? Voy a utilizar mayormente esta mañana la versión Cristo habla hoy, porque me resulta un poquito más claro. Y vamos a hablar de ese misterio escondido. ¿Por qué se mantuvo tantos años en secreto? Al conocerlo esta mañana, al aceptarlo en nuestras vidas, nuestra vida cristiana va a cambiar. Dejaremos de ser cristianos mediocres. Dejaremos de ser cristianos indecisos. Cristianos que cambiamos de acuerdo a la situación de nuestra vida. Si las cosas van bien, gracias al cielo. Si las cosas van mal, allí ya nos caemos. Y si hay alguna tragedia en la vida, hasta la duda se apodera de aquellos cristianos. ¿Cuál es ese misterio? Vamos a Colosenses. Y allí voy a leer, vuelvo a repetir, en la versión El Mundo, digamos, que habla hoy, para poder entenderlo de una manera clara. Ese misterio escondido simplemente es, ¿qué cosa? Es Cristo viviendo en mí. No el Cristo que nosotros tenemos a millones de años luz. No el Cristo lejano. No el Cristo que a veces oramos y no sabemos si nos escucha o no nos escucha. Uno de los pedidos muy frecuentes que se hace a los pastores, por lo menos a mí me lo han hecho un montón de veces, y creo que en todas las iglesias ha habido alguien que en cierto momento ha venido: pastor, por favor, ore a Dios por mí, porque Dios no me oye. Quizás lo va a oír a usted. Pensamos que Dios está muy lejos, que Dios no nos oye, pero en esta mañana queremos ver allí, hermanos, a ese Cristo que mora en vosotros, el cual es la esperanza, ¿qué cosa? De la gloria que hemos de recibir. ¿Eso resulta misterio para nosotros esta mañana? En el tiempo antiguo, los misterios eran algo realmente secreto. Los que practicaban esos ritos, esas ceremonias misteriosas, era todo realmente secreto. Los fieles quizás nunca llegan a saber los secretos de esos misterios. Y en nuestros tiempos modernos tenemos ceremonias y ritos que se hacen en la oscuridad o en la penumbra, se hacen a la luz de la luna o se hacen casi totalmente secretos. Ritos en los cuales se sacrifican animales y se sacrifican también a niños, a seres humanos. Pero todo es un misterio, el porqué, todos esos ritos, todos esos misterios. Y el apóstol San Pablo está revelando aquí en Colosenses ese misterio escondido, que es, ¿qué cosa? Cristo viviendo en ti. Algo que quizás muchos de nosotros estamos dudando, o hasta este momento estamos un poquitito sin saber a dónde vamos. Pero en 1 Corintios el apóstol San Pablo nos está diciendo allí, 1 Corintios el capítulo 1, nos está diciendo que ese misterio, los que no son espirituales, les es una locura, porque se ha de entender en manera espiritual.
Y para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, ¿cómo entendemos ese misterio de que Cristo vive en mí? El apóstol San Pablo lo va a repetir muchas veces de diferentes maneras. Dice, Cristo en ustedes. Y lo dice de otras diferentes maneras. Y lo repite me imagino, con la intención de que al repetirlo tantas veces, alguna de esas se le va a quedar grabado a sus fieles, a sus seguidores. Porque es tremendamente importante, hermano. Y yo me pregunto hasta este momento que estamos hablando, ¿aceptan ustedes que Cristo está viviendo en ustedes? ¿O sigue siendo un misterio, algo desconocido? Bueno, yo creo en Cristo, pero que Cristo esté en mí, que viva dentro de mí, es una amalgama de lo divino con lo humano. Hermanos, el misterio de la encarnación es un misterio, porque lo divino se hizo, ¿qué cosa? Se hizo humano. Ahora aquí hay otro misterio. Es que cosa, hermano, que lo humano se hace divino. Parecería una herejía. La hermana Juárez lo repite en varios de sus libros. Dice que es un misterio que la mente humana es incapaz de comprenderla. Pero que ese misterio es una realidad. Cristo viviendo dentro del ser humano. Y ese Cristo, ¿qué cosa? Hace que mis ojos vean, ¿qué cosa? No lo que el ser humano ve, sino lo que Cristo está dirigiendo a mi vista. Ese Cristo me hace oír lo que yo debo oír. No música pagana ni música mundana. Aquel que tiene a Cristo dentro de su propio ser, morando por su Santo Espíritu, no va a tener en su casa música, digamos, pagana. No va a estar viendo pornografía ni cosas que no debe ver. No va a hablar cosas que no debe hablar. Nada de chismes, nada de otras cosas. Dice que ese Cristo morando en el ser humano, y debe ser una realidad, hermano, es un misterio, pero es la realidad bíblica. Pocas veces quizás hemos predicado de esto, o quizás para algunos de ustedes sea la primera vez que han oído hablar de esto. Vamos a Gálatas 2:20 y veamos, hermanos, allí en una manera bien clara, que dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificada. Pero la versión moderna de la versión de Cristo habla hoy, nos dice allí que Él vive en mí. Cristo vive en mí. Vivo no ya yo, sino que Cristo es el que está viviendo en mí. Ese es el misterio. Es bíblico. Yo no estoy hablando de cosas extrañas. Estoy hablando bíblicamente. Es la amalgama de lo divino con lo humano. Amén. Hermanos, ¿estás pensando seriamente tú esta mañana lo que estamos diciendo? ¿Tienes tú a Cristo en tu vida, en tu corazón? Cuando oras, ¿estás orando a un Cristo de millones de años luz allá lejos? ¿O estás orando al Cristo que por su Santo Espíritu lo tiene dentro de ti? Si ese Cristo vive en ti, es la solución de todos tus problemas. Cristo dijo que
antes de irse que iba a enviar ¿qué cosa? El Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no le iba a enviar para que anduviera vagando por allí. Le iba a enviar para que fuera aceptado dentro del ser humano. Que viviera el Espíritu Santo en la vida del verdadero Hijo de Dios. Hermanos, es un misterio, pero es la realidad. Y nos dice la hermana White, por ejemplo, tiene varias declaraciones en relación con esto, que no son inventos míos tampoco. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y dice la hermana White, referencia a esto, Cristo no da la paz separada de Él, porque la paz es Cristo mismo. Cuando Él dice aquello, está diciendo ahora, ¿qué cosa? Que la paz es ¿qué cosa? Es la persona de Cristo. Y Él entra en el corazón junto con la paz. Es la solución de los problemas entre los seres humanos, el cristiano con los seres humanos. Dice que cuando un cristiano tiene algún conflicto con alguna otra persona, algún otro cristiano, el Cristo que mora en el cristiano se encuentra con el Cristo que está morando en el corazón del otro hermano y no hay problema. Ese Cristo que mora en mí jamás va a permitir que mi boca hable crítica del pastor o de los hermanos de la iglesia. No, jamás. ¿Notamos, hermanos? ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo ha sido hasta el día de hoy? Hasta quizás unos 10 o 15 minutos anteriores a esto. Hermanos, me ha llevado mucho tiempo el meditar acerca de esto. Y me estoy respaldando en una serie de declaraciones de la hermana White, donde atestigua que ella entendió perfectamente bien que el Espíritu Santo es para vivir dentro de la persona. Y habla de la amalgama de lo divino como allá. Es, digamos, una representación verdadera de una con lo otro. Es allí, veamos nosotros, hermanos, hay dos versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 14, donde se está hablando allí en una manera clara, donde dice participantes de la naturaleza divina. Noten, participantes, no de visita, sino que somos parte de la naturaleza humana. El apóstol San Pedro lo entendió también. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo mismo, participantes de la naturaleza divina. Somos parte de la naturaleza divina, hermano. No es un Cristo ajeno. Es el Cristo que debe vivir, debe morar dentro del ser humano. No sé si me estoy explicando, pero es, hermano, la verdadera realidad de la vida cristiana. El apóstol San Pablo lo entendió. Se lo dijo a los efesios. Lo encontramos allí en Efesios, que el apóstol San Pablo le está diciendo exactamente lo mismo en el capítulo 3, versículo 4, que somos participantes de la naturaleza de Cristo. Quizás hemos pensado
que yo, Pastor Cabrera, soy un individuo solo, separado. No. Si soy verdadero cristiano, yo soy una doble personalidad, una doble naturaleza. Debo y cargo conmigo la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esa naturaleza divina es la que debe predominar. Esta la naturaleza humana es una lucha. La naturaleza humana o carnal nos lleva, nos empuja hacia el pecado. La naturaleza divina nos empuja hacia lo divino. Y es una lucha. Y me hace recordar la historia de aquel muchachito que estaba frente a una frutería. Estaban allí todos los estantes con la fruta y había unas manzanas realmente tentadoras. Y el chiquillo tenía hambre y se paró frente a la frutería y estaba mirando aquellas manzanas y estaba viendo, no tenía dinero para comprar, pero quería comer manzanas y la única manera era robarla. Y el niño estaba ahí, daba vueltas y el dueño estaba observando y se dio cuenta de las intenciones del niño. Y el hombre le dijo: tú estás queriendo robar la manzana, ¿verdad? Y el niño dijo: no, estoy luchando por no robarla. ¿Estamos, hermanos? Esa es la lucha. Somos doble naturaleza. La naturaleza carnal nos empuja hacia el pecado. La naturaleza divina nos empuja hacia el bien. No sé si decirlo o no decirlo, pero lo voy a decir porque yo cuando pienso algo lo digo. Y no quiero ofender a nadie, pero para mí, hermanos, el púlpito es sagrado. Son 68 años que estuve frente a un púlpito como pastor de iglesia. Ahora estoy como uno de ustedes. No tengo esa responsabilidad. Pero 68 años predicando, y para mí es serio. Los padres que tienen niños de edad escolar, yo estoy casi seguro que no hay escuela donde están sus niños que comiencen las clases a las 9:30 de la mañana. Yo creo que casi todas las escuelas comienzan como alrededor de las 8, ¿verdad? Y los padres se afanan por llevar a sus niños. ¿Para qué? Para que a las 8 estén en la escuela. Yo vivo a 2 cuadras de una escuela y veo hermanos allí todos los días. Un poquito antes de las 8 es un trafical de carros, hermanos, que van. Y ven, llega a las 8, prácticamente desaparece. Cierran las puertas de la escuela a las 8 de la mañana. Está bien. Sábado no hay clases, pero hay otra escuela sabática, la escuela sabática. ¿A qué hora llegan nuestros niños a la escuela sabática? Solamente les pregunto, ¿qué le estamos enseñando como padres a nuestros niños? Que la escuela pública es más importante que la escuela sabática. ¿Sí o no? Amén. Y somos cristianos.
Y tenemos el deber sagrado de educar a nuestros niños y prepararlos para el cielo. ¿Cómo lo estamos preparando? Llegando tarde. Durante la semana, de lunes a viernes, corre, 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 y vamos, y apuradito a la escuela. El sábado, relax. Duerman hasta las 9. Duermen hasta las 9:30. Vienen para la misa de 11. Cristianos. Y ahora dejemos a los niños, porque los niños no vienen solos, ¿verdad? No llegan a la escuela sabática porque los padres no los traen. ¿Dónde están los padres durante la semana? ¿En el trabajo o llevando a sus niños a la escuela? ¿Dónde están esos padres el sábado? Durmiendo. Y llegan a la iglesia, y los que llegaron tarde no se ofendan conmigo. Lo estoy diciendo con amor, con cariño, pero es una advertencia. Si nos estamos preparando para el cielo, hermanos, debemos prepararnos aquí ahora. Cristo en nosotros, la esperanza de las glorias que han de venir. ¿Cuál es la esperanza de las glorias que van a venir? Notemos, hermanos, los del mundo no tienen ninguna esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Yo sé que eso sí lo esperamos todos, ¿verdad? Todos esperamos la eternidad. Todos esperamos la vida eterna. ¿Y dónde está encerrado, hermanos? ¿Qué cosa? En que Cristo vive en mí. Y es la esperanza de las glorias que hemos de gozar. Hermanos, yo me paso el tiempo pensando en el cielo. Yo, hermano, para mí las cosas de la tierra ya han ido perdiendo toda su importancia. Porque estoy más cerca de donde están ustedes, quizás, por lo menos teóricamente. Y me estaba pensando los otros días, ¿cómo será el cielo? Dice el Señor que ha ido a preparar morada para nosotros. Y me puse a pensar, ¿serán una morada? Pueden ser paredes, no de ladrillo. ¿Pero para qué son las paredes? ¿Para qué es el techo? Para protegernos de las inclemencias del tiempo. Allí no va a haber inclemencia del tiempo. No se necesitan paredes ni techo. ¿Cómo van a ser esas moradas? Yo no sé. Y se me ocurrió ayer, justamente estaba sentado, estaba pensando en el cielo. Y yo dije, me estaba afeitando, y yo dije, ¿será que en el cielo va a crecer la barba? ¿Vamos a necesitar afeitarnos? Es problema de Dios. Me va a tener que dar una Philips, una Norelco para afeitarme, o la navajita. ¿Cómo va a ser el cielo? Y por más que me esfuerzo, tengo que llegar a aceptar lo que dice 1 Corintios 2, allí, cosas que ojo, ¿qué cosa? Ojo no vio, ni oído han oído, ni siquiera han llegado al pensamiento humano. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para mí. Para el que le ama. Y el que le ama, ¿qué cosa? Obedece. No hace lo que quiere ni lo que le gusta, sino hace la voluntad de ¿qué cosa? De aquel que murió por mí. Hago yo la voluntad. Es la voluntad de Dios que yo esté durmiendo el sábado de mañana cuando aquí está funcionando la escuela sabática. Yo lo menciono nada más, hermano. La conclusión es de usted. Cristo
viviendo en vosotros. Cristo viviendo en mí. El misterio escondido por siglos y siglos y siglos. Y el apóstol San Pablo está diciendo allí en Colosenses que voy a predicar el evangelio completo. Ahora noten, él ha estado predicando el evangelio pero no completo en otras iglesias. Y ahí en Colosenses voy a completamente el evangelio de Cristo, sin dejar nada de lado. Y aquí está lo más importante. ¿Cómo poder entender esto más claramente? Se los voy a resumir en un relato verídico. Cierto sábado el pastor predicó acerca del diablo. ¿Verdad? Es raro predicar acerca del diablo. Que el diablo es poderoso para tentar y hacer caer. El diablo hizo caer a Adán, el hombre perfecto. El diablo hizo caer a Salomón, el hombre más sabio. El diablo hizo caer a Moisés, el hombre más manso. El diablo hizo caer a David, el hombre que dice cuyo corazón era el corazón de Dios. Hizo caer a todo el mundo. Hizo caer también a cada uno de los seres humanos. Y procuró de todas las maneras posibles, con texto de la Biblia, mostrando cómo el diablo es poderoso y hace caer a todo aquel que aún confía en Dios. Y predicó tanto acerca del diablo que prácticamente los hermanos quedaron un poquitito como asustados. Y al salir, como es la costumbre en todas las iglesias, sale el pastor, se para allá afuera y va saludando a los hermanos. Y va pasando Mariela, una niña de 12 años de edad. Y llega el pastor, lo saluda al pastor y le dice: pastor, yo no le tengo nadita de miedo al diablo, no le tengo miedo para nada. Pero siguieron otras hermanas pasando y allí el pastor, cuando terminó, la buscó a Mariela. Dice: ven para acá, quiero un poquito. ¿Cómo es eso de que tú no le tienes miedo al diablo? No, yo no tengo miedo para nada. ¿Por qué le voy a tener miedo? Porque Cristo vive en mí. Y cuando el diablo se acerca para tentarme y yo veo que es el diablo, le digo a Jesús que lo tengo adentro: Jesús, anda a atenderle tú. Y cuando Jesús sale para atender al diablo, el diablo dice: perdone, me equivoqué, y se va. Vemos, hermano, cómo esta niña había entendido la realidad de que Cristo vive en nosotros. ¿Habías entendido tú esto antes? Está en la Biblia. Pero a veces, hermano, gastamos el tiempo predicando. A algunos les gusta la profecía. Yo, hermano, he predicado la profecía a montones. El libro de Apocalipsis lo hemos analizado, y Daniel en algunas de las iglesias, pero minuciosamente. Yo aquí prediqué sobre el amor 2 sermones. Yo en la iglesia de Silva, hermano, prediqué más de 40 sermones sobre el amor. Amén. ¿No se nota? Y predicamos sobre muchas cosas. Pero aquí dice San Pablo: yo les voy a predicar el evangelio completamente. Y sigue entonces allí en el versículo 27, donde habla ya del versículo 24, Colosenses 1,
del 24 al 27. Léanlo ustedes, hermanos, detenidamente. Y vean allí entonces ese misterio. Reducido ¿a qué cosa? Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y el apóstol San Pablo, hermanos, habló de una manera muy clara y lo procuró ejemplificar allí cuando él nos va a hablar de que sufro dolores como la mujer de parto. Sufro dolores de... Así, él se imaginó cómo la mujer sufre para tener, y cómo nuestra madre sufrió para tenernos a nosotros. Yo sufro allí dolores de parto como la mujer para tener a su bebé. ¿Para qué cosa? Para que Cristo sea en ustedes. Gálatas 4, versículo 19. Sufro dolores, ¿para qué cosa? Para que Cristo sea en ustedes. ¿Estamos, hermano? Ese es el Evangelio. Yo no estoy predicando ninguna herejía, pero un Evangelio que como quedó siglos y siglos escondido, todavía sigue escondido en muchas iglesias, porque los pastores no predican sobre esto. Y está escondido. Y es el secreto de la eternidad. Puesto a pensar, hermanos, al morir Cristo, ¿muere qué cosa? Muere la naturaleza humana. La naturaleza divina, ¿qué cosa? No puede morir. ¿Ha muerto qué cosa? El Cristo humano, el Jesús, el Cristo vive. Al morir nosotros, va a morir el pastor Cabrera, pero el Cristo que mora en el pastor Cabrera vive. Y ese Cristo es el que el día final me va a levantar de la tumba. No importa que mis cenizas ni existan. No importa que hayan sido echadas en las aguas del mar. No importa dónde estén. ¿Qué cosa? El Cristo que está conmigo, el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué cosa? Vive y seguirá viviendo por la eternidad. Yo te invito esta mañana a que medites, a que pienses y a que te decidas a orar al Señor Jesús. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. ¿No temes? Y ese Cristo va a cambiar tu vida. Ese Cristo va a hacer vivir la vida cristiana en esta tierra de una manera alegre, con una esperanza viva, en que lo que tienes que sufrir aquí no es nada de comparar con las cosas eternas. Y que vale la pena hacer cualquier sacrificio aquí, con esa esperanza de la eternidad. No quiero cansarles más esta mañana, solamente quiero invitarles, hermanos, a que piensen y que den lugar esta mañana a que ese Cristo venga a morar en mi corazón, en tu corazón. Y vamos a hacerlo, hermanos, para que cada uno de nosotros nos vamos a poner de rodillas esta mañana. Y cada uno le va a decir al Señor lo que ustedes piensan, lo que ustedes quieren. Porque a veces el pastor ora por ustedes, por la congregación. Pero esta mañana, hermano, quiero que cada uno ore por sí mismo. Si nunca sintió a Cristo morar en él, pídale si quiere que venga a morar hoy, esta mañana. No salgamos solos de aquí.
salgamos acompañados, ¿qué cosa? De la divinidad. Y yo voy a terminar finalmente con la oración, y después de la oración ya saldremos sin himno final. ¿Queda claro, hermano? Pongámonos de rodillas y cada uno ore y dígale al Señor lo que piensa hacer en esta mañana.